Hola, ¿qué tal? Buenas tardes, bienvenidos comunidad de clases Magnas Hotel Colombia. Estamos transmitiendo una vez más desde México para ustedes con este tema que es motivación y emoción. ¿Qué tan importante es estos factores cuando uno está aprendiendo? Y para eso tenemos a nuestra especialista, la maestra Zaidi Velázquez. Bienvenida. Gracias, Alma. Muchas gracias por tu invitación. Muchas gracias también a la Hotel y a Hotel Colombia por esta invitación para dar esta clase. Perfecto. ¿Qué vamos a aprender con este tema de motivación y emoción? ¿Por qué nuestra audiencia debe quedarse? Bueno, deben quedarse porque es importante conocer, primero que todo, qué es la motivación, qué es aquello que nos impulsa a actuar y a tomar determinadas decisiones en la vida. Y sobre todo, qué son las emociones. Siempre hemos escuchado en nuestra vida diaria de las emociones, de lo mal que nos podemos sentir, de lo bien que nos podemos sentir, pero qué es aquello que nos motiva, qué es aquello que nos impulsa realmente para tomar determinadas acciones, más desde nuestros procesos neuropsicológicos. Perfecto, muy interesante. ¿Qué es lo que nos motiva desde nuestros procesos neuropsicológicos? Sí, así es. Perfecto, muchas gracias, Heidi. Bueno, pues el día de hoy estamos en este formato del pizarrón Lightboard, donde pues aprendemos mucho y es una tradición donde la información con la que tú vas complementando, toda la comunidad aprende a través de este pizarrón mágico. Qué bueno, gracias. Gracias. Bueno, buenas tardes a todos. Como ya me presentaba, mi nombre es Zaidi Velázquez, orgullosamente colombiana. Un saludo muy grande a todos mis compatriotas, a mi país hermoso. Tengo experiencia en la docencia de educación superior y también desde la práctica profesional. Ya han sido más de 7 años ejerciendo pues, en estas áreas, en estos ámbitos específicamente. Y pues vengo acá a compartirles. Soy psicóloga de profesión de la Universidad Nacional Abierta y a Distancia de Colombia, especialista en gestión pública de esa misma universidad y maestra en neuropsicología y educación de la Universidad de La Rioja. Bien, entonces vamos a entrarnos en este tema, como ya lo hablamos un poco, porque es importante la motivación, porque es importante las emociones dentro de nuestro mismo proceso humano. Bien. Entonces, comenzamos con una frase que quise traerles en la tarde de hoy. El único modo de hacer un gran trabajo es amar lo que hacemos. Vamos a ver por qué esta frase nos hace hincapié en nuestros procesos de actuación frente a las decisiones, frente a las acciones mismas que tomamos para actuar. ¿Bien? Algunas veces nos hemos preguntado ¿cuántas veces te has puesto a estudiar, te has puesto a leer un libro o has sido capaz o alguna actividad adicional y has sido incapaz de concentrarte, has sido incapaz de retener esa información? Y pues dispersándose, teniendo pensamientos dispersos, emociones o estímulos que nos han dejado pues llevar a cabo esta tarea, ¿cierto? Quizás han sido muchísimas las situaciones y siempre vemos como que, ¿por qué no soy capaz de concentrarme? Y quizás cuando pues, hablamos en ámbitos educativos, decimos, bueno, es que el niño le falta concentración, no se concentra en sus actividades. Entonces, ¿qué es aquello que nos lleva a impulsarnos, que nos lleva a mantener ese foco motivacional presente en nuestras acciones diarias? Con esto, pues, nos lleva también a presentarnos ¿qué es ese proceso neurobiológico que actúa en nuestro organismo, en nuestro cuerpo, como parte de un proceso mismo, ¿no? Entonces encontramos, como estamos ahí, entonces, ¿qué es la dopamina? Entonces, la dopamina es un neurotransmisor que nos ayuda precisamente a los procesos motivacionales. Los neurotransmisores son sustancias bioquímicas que permite que haya un estímulo receptor entre una neurona y otra, habiendo un proceso sináptico. Entonces la dopamina, esto es una neurona, son las dendritas, y eso son el proceso sináptico o el puente sináptico, ¿cierto? Y esto, para que haya esto, necesita unos ciertos neurotransmisores. Y en este preciso es la dopamina.
Entonces, ¿qué nos permite la dopamina? La dopamina nos permite mantenernos activos, mantenernos constante en lo que estamos haciendo, mantener nuestros niveles de motivación altas. Nos permite tener ese foco de atención sostenido en el tiempo, con el fin de precisamente también de mantener los procesos de memoria constantes en este tiempo, ¿cierto? Entonces nos permite generar una memoria a largo plazo. Cuando los procesos de memoria no pasan a un largo plazo, es porque no hay esa curva de aprendizaje y llega un proceso de olvido. Pero ¿qué es lo que permite que precisamente ese proceso de olvido no ocurra con la información que nosotros leemos, que actuemos? Es el nivel de motivación que tenemos frente a nuestras acciones, frente a nuestras situaciones que estamos viviendo. Entonces, por eso es muy importante la dopamina. La dopamina se ha considerado como el neurotransmisor por excelencia de la motivación. Si hay procesos atencionales bajos, es porque no hay dopamina, y eso es precisamente, el cerebro lo genera a medida que nosotros nos interesemos por algún tema u otro. Si bien puede existir y existen problemas fisiológicos frente a la segregación de estos neurotransmisores, pero nos ayuda precisamente a mantener esos niveles altos a medida que nosotros nos motivemos a realizar determinadas acciones. El deporte diario, la buena alimentación, mantenernos activos en diversas actividades nos permite precisamente elevar y sostener este nivel de dopamina. Entonces, etimológicamente, vamos a conocer qué es esto de la motivación. Entonces, motivación es la causa de una acción. Si miramos desde la palabra motivación, desde su proceso etimológico, vamos a ver que el latín proviene de motivus, que significa movimiento, y es del sufijo sion, acción y efecto. Entonces, motivación es un motivo para la acción. Cuando nosotros encontramos en nuestra vida diaria aquello que nos impulsa a tomar acciones, decisiones, nos va a llevar a un proceso de motivación. Por eso dicen que también en los procesos de enamoramiento es porque hay un proceso de motivación. La dopamina la tenemos alta. Cuando estamos comenzando una relación de manera sentimental, mantenemos la dopamina alta. ¿Por qué? Porque hay un nivel de satisfacción, hay un nivel de excitación, de sorpresa, y permite que precisamente esa dopamina esté alta. Entonces es importante por eso. También cuando estamos aprendiendo algo, cuando nos amamos lo que estamos haciendo, cuando queremos aprender más, cuando estamos desarrollando actividades que nos gusta, mantenemos ese proceso de motivación alta. Entonces nos motiva para la acción. Entonces es importante que en nuestro diario vivir podamos tener presentes también de que no solamente actuamos desde los procesos mismos de la responsabilidad, del cumplimiento de un trabajo, sino que nos debe motivar a hacer determinados actos. Entonces es aquello que nosotros amamos, que nosotros queremos, lo que nos va a impulsar. Y precisamente como hablamos ahora, pues memoria, como ese proceso o ese componente biopsicológico que tenemos, entonces en distintas clasificaciones de acuerdo pues a los distintos autores. Entonces hablamos quizás en este momento más básico de una memoria a largo plazo, que es lo que nos interesa, que es lo que lleva a un proceso de motivación. Es la base del aprendizaje y sabemos que sin intención no hay memoria. ¿Por qué? Porque si nosotros nos mantenemos ese foco atencional constante, motivado, permanente, activo, no va a haber memoria, no va a ocurrir que pase a la memoria de largo plazo, ¿cierto? Pero ¿qué es lo que nos permite hacer esa conexión entre los procesos de aprendizaje y la motivación? Y la memoria precisamente pues es la motivación, ¿no? La motivación es la que nos debe llevar y nos debe impulsar a realizar
estas acciones. Es por eso que hoy en día nuestros modelos educativos están trabajando mucho más en la motivación, mucho más en los proyectos educativos, en la exploración, basándose desde modelos educativos, desde el constructivismo que permita que el estudiante esté constantemente explorando, descubriendo su mundo, su entorno, ¿cierto? Entonces, ¿por qué? Porque le va a permitir mantener unos estados motivacionales bastante altos, que va a llevar a que tenga realmente aprendizajes significativos. Y eso nos ocurre a diario, no solamente en los procesos mismos escolares, sino a nivel profesional, a nivel laboral, a nivel también de las diversas tareas y actividades que desarrollamos, ¿no? Desde la casa, desde donde nos encontremos. Entonces, si tenemos la motivación alta, vamos a tener procesos de memoria satisfactorios. Y vamos a entrar a un tema muy relacionado y está estrechamente con la emoción. Entonces, motivación y emoción. Cuando hablamos a veces de, me siento motivado, quizás hacemos alusión a procesos mismos de estados de ánimo, ¿no? Entonces, bueno, ¿y qué es eso de emoción? ¿Qué es aquello que nos permite demostrar también a los demás cómo está mi yo interior? Traigo una frase para compartirles a ustedes de la escritora Laura Esquivel. Dice, cualquier cosa que una persona mencione, desde un simple comentario, aparentemente inocente, hasta un pensamiento filosófico profundo, reúne dos condiciones: la manifestación de un pensamiento, pero también la inevitable expresión de una emoción. Entonces, todo lo que nosotros sintamos y expresemos siempre va a estar acompañado de una emoción. Y con esta frase nos permite encontrarnos que la emoción es esa respuesta fisiológica frente a un acto o a un suceso. A veces esas respuestas pueden ser o son innatas y también aprendidas, ¿cierto? Aprendemos a partir de nuestros constructos sociales, nuestros imaginarios y representaciones sociales y todo con lo que nosotros hemos construido como seres biopsicosociales. Entonces aprendemos a cómo expresarnos, a cómo manifestar las emociones de acuerdo pues, a estos procesos de aprendizaje. Nos debe llevar a una acción. ¿Por qué? Porque pues, la emoción nos permite conducirnos a preguntarnos, bueno, cómo responder, cuándo responder, en qué tiempo responder frente a algún suceso, ¿cierto? Nos lleva a realizar una acción. Y es diferencial. ¿Por qué es diferencial? Porque cada persona también en sus distintos momentos, en sus distintos contextos, permite tomar diferentes decisiones y nos lleva también a diferenciarnos del resto de los seres vivos frente a estos momentos emocionales, que de acuerdo también a esos mismos procesos que hemos visto que son aprendidos y son también aprendizajes. Bueno, entonces, esas emociones, ¿por qué se caracterizan? Primero, porque estas emociones deben ser de duración breve o son de duración breve. Las emociones son aquellos de ese momento frente a la respuesta de un acto o de un suceso que ocurre, ¿cierto? Entonces es de una duración breve de tiempo. Es intenso porque nos genera unos procesos, unos cambios fisiológicos bastante interesantes y lo sentimos como tal, ¿cierto? Entonces por eso es intensa nuestras emociones. Y es importante desde un proceso de aprendizaje también cómo controlar estas emociones de mi cuerpo. Es provocado por un estímulo específico reconocible, ¿cierto? Entonces siempre la emoción, sabemos cuál es el estímulo. Siempre va a haber un estímulo que provoca esta emoción. Tiene una función motivadora. Frente a cualquier emoción que nosotros sintamos, va a haber también una respuesta, como unos efectos secundarios, como pues la teoría de Lazarus, que nos permite que frente a una acción primaria siempre va a haber una acción secundaria. Y también pues provoca un cambio cognitivo, afectivo y comportamental. Entonces vamos a ver más adelante cuáles son esos procesos, esos cambios que nos genera también estas emociones. Que si pienso en cambios de duración breve, no quiere decir de que haga también o que tenga una afectación importante en nuestro organismo.
Esta importancia desde la evolución de las emociones nos permite mantener un estado de alerta frente a los distintos sucesos que ocurren, de mayor observación, ¿cierto? Y estar preparado para algo. Siempre nos permite identificar situaciones concretas. Las emociones nos permiten también a la vez mantener un sentido de supervivencia. Yo creo que esa es una de la importancia evolutiva más importante, ¿cierto? Nosotros los seres humanos, y como todos los seres vivos, siempre mantenemos un sentido de supervivencia. Las emociones nos permiten preciso mantener ese sentido de supervivencia en alerta. Nos motivan o nos inhiben a respuestas fisiológicas. Entonces vamos a ver también adelante cómo quizás nos cohibimos de alguna acción o nos impulsa a realizar determinadas acciones también y respuestas también frente al estímulo mismo que estamos viviendo. ¿Por qué son importantes a nivel social? Yo creo que pues todo este tema de las emociones a veces se vuelve como un cliché en cuanto a manejar tus emociones, aprendizaje emocional y toda la inteligencia emocional se nos ha convertido quizás en parte misma de nuestro entorno, pero ¿por qué es importante las emociones? Porque es importante que de los años 90 hacia acá estamos dándole como un poco más seguimiento desde la parte de la psicología y las diversas ciencias sociales y humanas, el trabajo sobre las emociones. ¿Pero por qué son importantes? Porque integra al individuo en una sociedad o en una comunidad específica, ¿no? Entonces, influyen en nuestra atención, juicio y percepción. Entonces, de acuerdo a estas emociones y al control que tengamos de estas, vamos a tener determinadas acciones, pensamientos y comportamientos frente también al entorno que estamos viviendo, a ese momento específico, histórico y situacional donde está el individuo presente. Crean, mantienen o disuelven relaciones sociales. Creo que todos hemos vivido en algún u otro momento precisamente alguna relación a nivel social que pueda ser conflictiva o que puede ser netamente positiva, ¿cierto? Entonces, permiten que mantener un lazo estrecho entre mis individuos con el otro, o también puede ser brecha de discusión, de separación con el otro, ¿cierto? Precisamente por el manejo de las emociones, de acuerdo a esto. Transmiten un mensaje a los demás, es claro. Cada emoción que nosotros vivimos, de manera acorde o no, va a transmitir un mensaje de quién soy yo. Cómo es Heidi, cómo responde frente a determinada acción, ¿cierto? Entonces, este manejo y este autocontrol y autorregulación de las emociones nos va a permitir dar un mensaje claro de la personalidad. Evocan respuestas de los otros y los incentivan a responder de determinada manera. Entonces, esto pues, mis acciones, también los demás hacen una lectura de mis comportamientos, de mis procesos emocionales, y también ellos a la vez hacen una respuesta frente a mis situaciones, frente a lo que yo estoy sintiendo. Entonces, esto es importante tenerlo presente, porque así como yo actúo, los demás también van a actuar y van a tener un juicio de valor frente a estas determinadas respuestas que voy a emitir. Dentro de las emociones, en la clase de hoy, vamos a mirar las emociones básicas y primarias. Podemos encontrar emociones secundarias y hasta una derivación de las terciarias, de acuerdo pues, a algunos exponentes. Vamos a encontrar acá como las emociones básicas. En estas emociones básicas, pues ha sido un proceso de estudio. De hecho, Darwin fue uno de los pioneros que comenzó a hablar pues, de estas emociones, que las pudo identificar y las pudo decir, mira, hay unas emociones por las cuales nos caracterizamos como procesos evolutivos del ser humano como tal. Entonces, estas emociones primarias tienen unas características especiales. El valor adaptativo es aquello que nos permite a los seres humanos adaptarnos de acuerdo a los contextos que estamos viviendo, ¿cierto? De acuerdo al contexto donde estamos situados. Tiene un sistema de evaluación rápida. La emoción nos permite hacer esto, evaluar rápidamente lo que está viendo, tanto de lo que yo estoy sintiendo. Si yo estoy frente a un estímulo receptor fuerte,
Entonces hago una respuesta inmediata y tanto también el otro que está viendo mi respuesta también permite hacer un proceso de evaluación rápida. Entonces esta es una doble partida, un proceso dual de reconocimiento y sistema de evaluación rápida. Observadas en primates, pues como proceso evolutivo vimos que no solamente pues nosotros los seres humanos somos conscientes de esos procesos motivacionales y conscientes de esos procesos actitudinales que tenemos, sino también los hemos visto en los primates, ¿cierto? Y también quizás no solamente en los primates, también los hemos visto en otras categorías del reino animal, teniendo procesos de respuesta. Y yo creo que con eso hemos estado trabajando de la mano con la ciencia, con la neurociencia y también con la biología, mirando cómo nosotros podemos identificar también emociones en los demás animales. Surgen rápido y duran poco, ¿cierto? Entonces surgen de momento frente al encuentro con ese fenómeno que estamos viviendo, pero también duran poco. No duran más de unas horas, son pocas horas, quizás 4, cuando son situaciones o emociones bastante fuertes y cargadas de energía, o duran solamente instantes de segundo. Y tienen una fisiología propia. Cada emoción, tanto pues básicas o primarias, secundarias o terciarias, siempre vamos a encontrar como unas respuestas fisiológicas pertinentes. Las emociones secundarias y terciarias derivan de las primarias, entonces por eso estas características fisiológicas siempre las vamos a catalogar como desde las primarias, pero en cada una de ellas pues ya luego se van a tomar. En estas emociones primarias, de acuerdo pues a los estudios realizados, encontramos que hay 5 emociones, son sorpresa, asco, ira o enojo, tristeza o alegría. Quizás muchos de nosotros se nos hace familiar los nombres, traemos a la memoria algo muy bonito. Yo creo que la mayoría de nuestra audiencia, o tanto por experiencia propia o aprendida, contada, han escuchado de la película Intensamente, ¿cierto? Gran éxito de Pixar. Y entonces nombraban sobre las emociones en forma de muy pedagógica y quizás muy fantástica. Nos mostraban de cómo actúan esas emociones en el ser humano, ¿no? Y realmente pues lo que hicieron fue llevarlos al filme, pues esas emociones primarias. Vamos a ver cada una de ellas de acuerdo a lo específico y pertinente. Entonces, bueno, ¿qué es la sorpresa? Entonces, esa es una emoción neutra y breve. Es una emoción única como valor indeterminado. Al decir que es una emoción neutra y breve no quiere decir que no tenga algún valor específico, sino porque es un momento de sorpresa, como que me sorprendo de algo, me llama la atención algo y siento una sensación de asombro y entonces, ¿cierto? Me sorprendo. Entonces es una emoción neutra y breve, solamente queda de un instante muy pausado, como un proceso latente. Se produce ante una situación novedosa o extraña de intensidad leve, ¿cierto? Entonces frente a ese momento de novedoso, frente a procesos positivos o también de una extraña intención, ¿cierto? O también a unos estímulos negativos si hay un momento de sorpresa. Bloquea otras actividades y aumenta la concentración en el evento sorprendente. Cuando hay esas emociones positivas, permite que la sorpresa se mantenga activa, o sea, bueno, la dopamina se mantenga activa y esta emoción de sorpresa permite precisamente mantener el foco atencional activo. Entonces, por eso es que cuando estamos aprendiendo algo que nos gusta, que nos llama la atención, que nos sorprende, es más fácil traerlos a la mente y recordarlo posteriormente. Desacelera la frecuencia cardíaca, aumenta el tono muscular, dilatación pupilar e interrupción puntual en
Entonces, estos cambios fisiológicos permite también pues identificar de que todas las emociones tienen precisamente unos cambios fisiológicos precisos. Tenemos una segunda emoción que es el asco. Entonces, ¿qué es eso del asco? ¿Cierto? Entonces, es una emoción primaria que su impresión desagradable causada por algo, es una impresión desagradable causada por algo, por algún suceso, por alguna situación. Entonces, es una producción de asco, ¡ay! ¿Cierto? Como que, ¡ay! Promueve y mantiene la salud, también es un mecanismo de control social, ¿cierto? Entonces, aquello que también es, en sí es el asco, nos permite también tenerlo como un sentido de supervivencia. Nos permite alejarnos de lo que estamos viviendo, de ese objeto observado, de ese objeto presente, y nos permite entonces mantener un distanciamiento. Al mantener un distanciamiento con ese estímulo, nos lleva también pues, a mantener un estado de supervivencia, porque de una vez hacemos una reacción de distanciamiento frente a eso. Pues, dentro de los procesos fisiológicos que tenemos es elevación de la frecuencia cardíaca, de la tensión muscular, de la frecuencia respiratoria, entonces nos lleva como a esos procesos de asco. Miedo. Entonces, el miedo es provocado por la percepción de daño o peligro físico o psíquico, ¿cierto? Entonces, nos lleva a mantener ese nivel tensional muy elevado. También funge como función de supervivencia. Evita acerca de un peligro, ¿cierto? Avisa acerca de un peligro. Entonces, esa situación de miedo, que muchos de nosotros y todos a diario quizás en algunos momentos, sucesos lo hemos vivido, ese miedo es parte también de nuestro proceso mismo como seres humanos, como una respuesta fisiológica que nuestro cuerpo emite. Y precisamente nos lleva a mantener ese estado de alerta frente a algo que nos puede ocurrir peligro y nos permite tomar unas decisiones frente a alejarnos del estímulo que causa o mantenernos en él, ¿cierto? Permanecer. Provoca inmovilidad o acción defensiva. Quizás vamos a ver que algunos dicen, no, a mí cuando me da miedo, como que me quedo quieto, no me muevo, no soy capaz de reaccionar. Eso es una respuesta misma de esta emoción. O que tenemos una acción defensiva, nos lleva a tomar decisiones rápidas, quizás en ocasiones puede ser hasta impulsivas, agresivas, pero es precisamente del miedo. Y pues nos lleva a tener una elevación de la frecuencia cardíaca, una presión arterial, sequedad de la boca, dilatación pupilar, como respuestas innatas al miedo. Ira o enojo. Entonces, la ira también hace parte de un proceso normal. Situación o frustración que resuelve de una situación aversiva o injusta, ¿cierto? Entonces, cuando nosotros sentimos que algo está intimidándonos, que es agresivo frente a nuestros procesos de creencias, a nuestras costumbres, a nuestros valores, a nuestro sistema de ética y moral, o demás situaciones que nos vemos a diario pues identificados, presentamos procesos de ira o de enojo, de acuerdo a lo que estemos viviendo. Esta ira es diferente a la agresión. Quizás algunos dicen, no, es que me dio proceso de ira y ataqué, lo agredí verbalmente, físicamente, no. La ira es más un proceso fisiológico como una respuesta. Si bien nos puede llevar o nos conducen a unas respuestas fisiológicas de acción misma, pero es muy distinto a la agresión. No todos los seres humanos tenemos procesos de ira y mantenemos procesos de ira y quizás es también muy saludable vivirlos. Lo importante es saber controlar, saber educarnos nosotros también como en esos momentos de identificar cuáles son mis emociones, cómo las vivo y cómo las autocontrolo, cómo autorregulo esas emociones sin afectar también al otro. Su función es proteger y defender la integridad propia,
de los otros y de objetos, ¿cierto? Entonces, de acuerdo a la defensa de creencias, juicios y valores que ya decía anteriormente. Y eso tiene pues un incremento de la frecuencia cardíaca, de la tensión muscular, entonces de menor miedo, pero hay una respuesta misma, ¿cierto? Entonces miremos y vamos identificando que de acuerdo a cada emoción hay una respuesta misma fisiológica. No quiere decir que en esta no haga daño a nuestro organismo, hace tanto daño que lo importante es identificar cuáles son las respuestas mismas fisiológicas que nuestro cuerpo emite para saberlas controlar, para aprender y a educarnos también nosotros para no hacer daño a nuestro organismo. Yo creo que esa es la parte central, ¿cierto? También mantener primero una salud física y mental adecuada, mantener relaciones asertivas, pertinentes y saludables con los demás y pues también mantener ese nivel de inteligencia emocional adecuado. Tristeza es provocado por la presencia o percepción de una pérdida o fracaso. ¿Quién de nosotros no ha experimentado eso? ¿Quién no ha experimentado esa pérdida? ¿Quién no ha experimentado un fracaso? El ser humano a diario está perdiendo o vive procesos de duelo, porque el autobús me dejó, porque no alcancé, pues no alcancé a tomar el autobús, a coger el bus, porque me separé, porque me enojé con mis papás y me siento triste, por X o Y. O sea, son muchísimas las situaciones, quizás de menor valor hasta el máximo valor cuando hacemos una pérdida o un duelo de un ser querido, pero siempre el ser humano está en unos procesos, viviendo procesos de duelo. Entonces es una emoción que a diario también nos puede acompañar. Y es una función de supervivencia, sirve como petición o demanda de ayuda. Frente también a nosotros cuando sentimos esos estados de tristeza, permite también hacer esos procesos de autoanálisis. ¿Qué estoy haciendo mal? ¿Por qué me siento triste? ¿Qué pasó? Si perdí un ser querido, entonces, ¿qué debo realizar? ¿Qué acciones debo también comenzar de autosanación? ¿Cierto? Entonces, todos los procesos mismos que de autoevaluación, de autorregulación que vivimos, acompañados de un sistema o de un proceso emocional como es la tristeza, nos permite llevar a un proceso también de congruencia y de autocrecimiento si lo miramos también desde el psicoanálisis, desde el humanismo. Provoca una disminución en el nivel de respuesta cognitiva y comportamental. Entonces, toda pues, emoción nos lleva a esas respuestas, ¿no? Entonces, si bien hay procesos de emociones de tristeza que nos lleva a esa autoexploración, también nos puede conducir a unos procesos netamente negativos, emocionales, de depresión, de tristeza prolongada y comenzar hasta situaciones psicológicas bastante fuertes. Entonces es importante reconocer esas emociones. ¿Y qué respuesta fisiológica nos lleva también la tristeza? Nos baja la atención y la concentración, ¿cierto? Entonces, vimos, esta es como el antagonista de la motivación. Vimos que la motivación nos lleva, o sea, esos estados positivos, esas respuestas positivas que a diario debemos tener nosotros, los seres humanos, nos lleva a altos niveles de concentración, de motivación, de aprendizaje y de creatividad. Acá nos disminuye considerablemente. Entonces la atención y concentración disminuye. Se produce una afectación en los ritmos biológicos. Cuando tenemos eventos de tristeza, esos sucesos nos lleva a disminuir el apetito, los ciclos de sueño y comienza todo un desorden en los ciclos de sueño. Entonces nos lleva también a procesos de enfermedad prolongados y distintos pues también efectos secundarios que tiene estas alteraciones biológicas. La alegría. Entonces, ¿qué es esta emoción? A veces decimos, ay, me siento alegre. Bueno, ¿y cómo podemos describir esta alegría? Entonces surge cuando se experimenta una atenuación en el estado de malestar.
Cuando baja el estado de malestar, de esa ira o enojo, y mantengo un nivel de activo, un nivel a gusto, un nivel de júbilo, de satisfacción con lo que yo estoy viviendo, hay un proceso de alegría. Quizás a veces cuando nosotros en el actuar mismo, por ejemplo, los que estamos trabajando, los que vamos a hacer alguna actividad a diario, ¡ay, qué pereza! Me siento cansado, no me gusta, y mantenemos esos niveles de malestar, ¿cierto? Entonces, súper altos. Y la alegría, bajos. Cuando nosotros podemos hacer esa nivelación adecuada, mantener esas capacidades y esas habilidades y esos estados de ánimo, podemos hablar desde el estado de flow, entonces podemos dejar fluir todo y mantenemos ese nivel expectante siempre, mantenemos esa alegría. Una de sus funciones es proporcionar energía, contrarresta las emociones negativas, favorece las relaciones personales. Creo que hoy en día es muy importante mantener altos niveles de alegría, trabajar a diario porque nosotros seamos alegres, para que hagamos cosas con amor, para que lo que nosotros estemos desarrollando a diario lo podamos cumplir, lo podamos realizar, demos lo mejor de nosotros, porque es nuestra vida, es nuestra salud, es nuestro cuerpo. Si nosotros no mantenemos esos procesos, esas emociones positivas en nuestra vida, vamos a ver de que todo va a tener un desequilibrio. Y yo creo que es importante. Y hoy en día estamos hablando de la importancia de autorregularnos con las emociones. Entonces, es una invitación a todos nosotros, a ustedes, que podamos ser conscientes de esos procesos que estamos viviendo para mantenernos alegres, para mantenernos en este ánimo, en este estado de ánimo activo. Y este mismo estado de ánimo que genera la alegría es el optimismo. Cuando nosotros estamos optimistas, permite la creación de ideas, permite el pensamiento divergente, el pensamiento creativo, ¿cierto? Entonces, ocurre ese nacimiento de ideas. Solamente desde los procesos motivacionales altos, desde ese proceso de alegría, es que vamos a producir. Muchas personas dicen, yo ya quiero tener unas nuevas oportunidades laborales, pero me vivo quejando, me vivo peleando con todo mi entorno y no mantenemos mucho más allá mis estados de ánimo. Entonces, si yo mantengo la alegría, mantengo ese optimismo diario, se me va a ocurrir algo, una idea emprendedora, una solución a un conflicto, voy a encontrar hasta las palabras precisas que voy a utilizar en algún discurso, en alguna comunicación, que me va a permitir quizás alcanzar el objetivo que quiero, alcanzar a la meta, ¿cierto? Entonces, como una necesidad social, mantener el estado de ánimo, del optimismo, nos ayuda también a tener relaciones positivas. Y pues aumenta la frecuencia cardíaca, el júbilo. Todos estamos en un mundo pues de corre, vamos aquí, vamos allá, y se nos olvida alegrarnos, mantener ese estado de alegría mismo, y esos momentos fisiológicos nos va a permitir darnos a nuestro corazón más vida, darle a nuestros intestinos más vida, darle a nuestros pulmones mucho más vida, porque estas buenas emociones, como la alegría, va a permitir que todo nuestro organismo funcione adecuadamente, que nuestras mitocondrias realmente realice esos procesos metabólicos, que pase a nuestro cerebro, a nuestro flujo sanguíneo, y permite que haya ese impulso de neurotransmisores, que la dopamina, que la oxitocina, la serotonina y demás neurotransmisores que necesitamos para nuestra existencia, permita realmente una regulación. Entonces, depende de nosotros el adecuado manejo. Los invito también a estar presentes en el aquí y en el ahora, presentes en nuestro cuerpo, qué es lo que está ocurriendo. Entonces, vemos de que las emociones, si bien son procesos innatos porque aprendimos a comportarnos de determinadas maneras de acuerdo
a nuestros padres o a nuestros cuidadores, las personas que hicieron como tal, pero también son esos procesos aprendidos. Entonces, saber identificar cómo actúo, cómo me ven los demás, de acuerdo a mis emociones, para comenzar a evaluarme y comenzar a hacer esas modificaciones. Es importante, pues, tener este proceso muy presente. Tomémoslo como clave en nuestras relaciones personales, en nuestras relaciones familiares y profesionales. El adecuado manejo de las emociones va a permitir que alcancemos nuestras metas, nuestros logros, y va a permitir también que mantengamos una vida en equilibrio. No sé si hasta acá hay algunas preguntas, algunas dudas. Perfecto, Saidi, muchas gracias. Vamos a concluir. Listo, perfecto. Gracias. Nos preguntaban ahorita en los comentarios que cómo mantenemos este círculo virtuoso del que hablabas, del equilibrio en estas emociones. Lo importante, Alma, es un proceso de conocimiento. Si yo no soy capaz de identificar qué siento, cómo lo siento y cuándo lo siento, no voy a poder mantener este equilibrio. Entonces es importante comenzar a identificar, bueno, si sentí rabia, si sentí esa ira, es decir, sí, tengo ira, tengo ese sentimiento, y bueno, al momento de saberlo decir y saber manejarlo también. Porque algunas personas, no sé qué siento. Sí, nosotros sabemos a veces qué sentimos. Lo que pasa es que nos dificulta reconocernos. Yo creo que eso es importante. Primero, sabernos reconocer. Una vez que podamos identificar y ser conscientes de nosotros mismos de qué es lo que yo estoy sintiendo, comenzar a hacer un manejo de las emociones. Puede ser a partir de un especialista, un terapeuta, o un proceso mismo de autorreconocimiento. Ok, entonces el primer punto es autorreconocerse, y cuando lo empiezas a identificar pero no hay como un gran cambio, saber que puedes pedir ayuda a un especialista para que te guíen en esto, ¿no? Porque justo también otros de los comentarios que hacían es, bueno, si yo voy a presentar un examen, voy a hacer una actividad, ¿no? A lo mejor me toca exponer y no es un buen momento, porque seguramente a muchos nos ha pasado, ¿no? De hoy me enojé, rompí con el novio, ¿no? O sea, no estoy en el mejor momento y tengo que exponer y ponerme frente al público. Ahí como lo nivelamos, ¿no? En esta parte. Sí, lo importante es también reconocer, bueno, de que todas las emociones tienen unas respuestas fisiológicas. Entonces, por ejemplo, frente al estudiante que va a exponer y que le causa esa ansiedad, ese miedo, ¿cierto? Porque de hecho la ansiedad es uno de los segundos o terceros categorías del miedo. Okay. Entonces, ¿qué es lo que ocurre en mí? Entonces, ocurre frecuencia cardíaca acelerada, procesos de respiración lentos, sudoración, voz seca. Entonces, comenzar a reconocer qué procesos fisiológicos mi cuerpo está experimentando. Y comenzar a hacer ese proceso de un poco de relajación. Yo no estoy hablando acá de relajación. Cuando uno habla de relajación ya nos imaginamos posición C en árbol. No. Ajá, exacto, y estar en no necesitamos hacer no. Necesitamos tomar respiración, ser consciente de qué es lo que estoy sintiendo y poderlo expresar. Otra parte muy importante en esto es si bien hay procesos adaptativos, respuestas adaptativas de las emociones, entonces enfrentarnos al suceso nos va a permitir tener procesos adaptativos, dependiendo, ¿no? Si es esta situación específica de una exposición o de una entrevista, de una reunión o una junta de trabajo, ¿cierto? Entonces es importante saber qué es y poder identificar y mantener una posición tranquila de nuestras respuestas fisiológicas. Ok, bien, es que vaya, creo que mucho igual del comentario iba por esta parte en cómo conservo esta motivación, ¿no? Todo el tiempo, porque sí mucho depende, que hablabas ahorita, a lo mejor del estado de ánimo, en el que no es el mejor momento, pero tengo que hacerlo, ¿no? Así como, pues seguramente no hay una pastillita mágica, no hay algo mágico que nos haga entrar en ese proceso, pero a lo mejor sí darles algún tip donde decir, bueno, puedes entrar en este proceso, ¿no? Más tranquilo, que es la respiración, lo que nos acabas de mencionar. Sí, realmente pues
¿quién más quisiéramos que existiera esa pastillita, cierto? Sí, ¿cómo Pero no ayudamos a existe. nuestro cerebro? Ajá, entonces lo que tenemos es importante, cuando mantenemos esos estados motivacionales, vamos a mantener esos procesos conscientes, pensamientos creativos, divergentes, pero ¿cómo llegamos allá? ¿Cómo mantenemos en ese constante diario, cómo mantenemos esto, ¿no? Entonces lo importante es siempre mantener la meta. Yo creo que manteniendo la meta es lo que nosotros queremos alcanzar en la vida. Marcarnos ese proyecto de vida, marcarnos adecuadamente hacia dónde queremos llegar, nos permite llegar a tener motivación. A veces dicen, no, pero ¿cómo va a ocurrir eso? Sí ocurre. Porque si yo tengo claro hacia dónde quiero llegar, me permite mantener la emoción, que aún pese a las situaciones adversas que estoy viviendo, las pueda superar. Y crea también decisiones alternativas y posibles soluciones a lo que yo estoy viviendo. Una también quizás de las soluciones es, si estoy, por ejemplo, estudiando para un examen o realizando una actividad, hacer unas pausas activas, constantes, alternarnos con lo que nos gusta y realmente tratar de enganchar con lo que yo estoy haciendo a procesos mismos de crecimiento, ¿no? O sea, ponerle la intención a qué es lo que yo estoy haciendo y por qué lo estoy haciendo. Entonces yo creo que eso es importante. Ok, no olvidarnos nunca de la meta, a pesar de que no es la situación en el mejor momento en el que estamos, ¿no? Porque muchos decían, pues es que a lo mejor si estoy triste o estoy enojado, o sea, tengo que concentrarme en mi lectura, pero justo era lo que estabas comenzando con esa pregunta. Sí. ¿Cuántas veces al momento de estar estudiando nos enganchamos en la emoción que estamos sintiendo y entonces nos desviamos completamente y ya, nos olvidamos de estudiar el examen y nos olvidamos de esta actividad? Entonces, hay que regresar a la meta. Es que regresar a la meta y lo importante es esto, una vez nosotros podemos detener todas las emociones y diario nos debatimos en ellas, ¿no? Hoy, por ejemplo, en la mañana amanecí alegre, que ese estado de júbilo, salí a mi casa, pasó, me chocaron y ya entonces me dio la ira y bueno, ya luego la tristeza de saber del arreglo que tengo que hacer. Y siempre estamos como en eso, pero ¿qué nos ayuda a mantenernos? La autorregulación de las emociones. O sea, no permitir de que esas emociones transgredan mi diario vivir, transgredan mis estados, transgredan mis metas. Entonces yo creo que es por eso precisamente la necesidad de aprender la inteligencia emocional, aprender a autorregularnos, aprender a conocernos a nosotros mismos. Ese mismo conocimiento nos va a permitir a saber decir, sí, me enojé, pero también no me puedo enojar contigo, no me puedo enojar con los demás. Y ese enojo tengo que controlarlo, tengo que identificarlo y saberlo manejar. Claro, porque si no se va haciendo un círculo vicioso, ¿no? Y en cuanto a, es como una bola de billar, ¿no? Sí. Que pegas, es una emoción de que te enojas, pero entonces empieza a afectar todo tu contexto y todo está mal, ¿no? O sea, empiezas a generar un círculo vicioso de pelea tras pelea, tras pelea, tras pelea, cuando a lo mejor, si reconoces de dónde viene tu enojo, puedes evitar, ¿no? Un caos en todo tu contexto. Y eso lo vemos muy frecuente. Hay personas que todo lo ven negativo, que el enemigo es todos los demás no me quieren. Entonces llegamos a un proceso de hipergeneralización, ¿no? Entonces, son todos menos yo. Okay. Entonces, es por eso mismo la necesidad de reconocernos cómo me siento. Y más de ello porque las emociones también tienen esas expresiones fisiológicas, ¿no? Entonces, si yo llego a ti y si tú todos los días estás con una cara de ogro, hola Alma, y tú, entonces, no te hablo. Entonces, es importante también reconocer qué facciones estamos nosotros teniendo a diario. A veces no somos conscientes de ese lenguaje que estamos transmitiendo, ¿no? Entonces, es importante también decir, bueno, yo a veces, personalmente, a veces frunce el ceño, ¿sí? Okay. Entonces, porque a veces ya es porque estoy pensando, claro. Entonces quizás cuando la gente me mira, está como enojada,
Y me doy cuenta, yo, ay, cierto, no lo tengo que producir. Por eso, pero es importante saber, bueno, yo qué actitudes estoy tomando, qué comportamientos estoy teniendo y precisamente mi lenguaje, ¿no? Mi lenguaje corporal dice mucho, mis gestos expresan demasiado. Claro, perfecto. Que bueno, ya seguramente haremos una clase magna, ¿no? En estas transmisiones sobre estos rostros, porque como decíamos, podemos fruncir el ceño, pero cuando frunces el ceño sí es muy diferente a cuando estás analizando o a cuando estás enojado, ¿no? Entonces, estas líneas de expresión, como dicen, el rostro no miente y como tú dices, nuestro lenguaje corporal tampoco miente, ¿no? Claro, sí, los arcos son muy distintos de las expresiones faciales, entonces es muy importante saberlos identificar. Pero también, bueno, y como pues muy pocos estamos como insertos en este conocimiento, queremos, entonces es importante que de nuestras expresiones cualquier relación que tengamos con el otro, permitamos transparentar realmente lo que estoy sintiendo, ¿no? Porque a veces dice, ¿qué tienes? No, estoy alegre, estoy muy alegre, estoy feliz. Entonces como que, bueno, pues tu expresión no lo dice, ¿no? Claro. Entonces es importante saber identificar también, no solamente recordemos que las expresiones o las emociones nos dicen mucho, ¿cierto? Entonces, y como es un lenguaje aprendido, las emociones, entonces tengo que identificar también cómo estoy expresándome y cómo el otro lee, hace esa lectura de mi emoción. Claro. Sí, exactamente. Que eso siempre va a venir también desde uno, por eso tú dices, insistes en este reconocimiento, porque puede ser que tú estés muy bien, pero yo estoy triste tal vez, y yo reflejo mi tristeza en ti, pienso que estás triste. Bueno, todo esto de la comunicación es mucho más complejo. Ajá. Por eso para otra clase magna. Por ahora nos quedamos y recapitulamos con el reconocimiento de nuestras emociones, sí tenerlas en un equilibrio lo mejor que podamos. Si identificamos que esto nos sobrepasa, se vale pedir la ayuda de un especialista y en que nos guíe en este proceso. Así es, lo importante es identificarlo y, como tú dices, Alma, saber pedir ayuda, saber reconocer, bueno, cuando yo requiero. Hay procesos motivacionales fáciles de evaluar, fácil de generar estrategias de modificación de conducta, pero hay otros que definitivamente sí es necesario acudir a un terapeuta, acudir al especialista y bueno, yo creo que eso es importante, no verlo lejano. Es un amigo más, es cercano y estamos trabajando siempre para que esa salud mental sea parte también de nuestra integridad, de nuestro contexto, de nuestras realidades, ¿no? Así como vamos quizás al médico, ya lo hemos trabajado mucho, pero es importante recalcar la importancia de la salud mental y es esto, procesos saludables, vida saludable, debe haber un equilibrio en todo. Perfecto, muy bien. Entonces, ¿cómo lo hacemos? Recordando siempre la meta. Engancharnos a lo positivo y estas emociones positivas. Sí, así es, Alma. Muy bien, Saidi, pues muchísimas gracias por compartirnos tu conocimiento a través del pizarrón y a ustedes, comunidad que se conectan, y ya saben, ayúdenos a compartir, a llegar cada vez a más personas y a crecer esta comunidad de Clases Magnas Hotel Colombia. Nos vemos en las próximas transmisiones. Adiós. Hasta luego. Hasta luego.